llegar a la universidad y llegar a la universidad como alumnado a través de una propuesta de estas características nos pone muy contentos, entusiasma mucho. Y después rápidamente decíamos, ya que estábamos en el mes de septiembre, aunque sea en sus últimos días, qué mejor oportunidad de arrancar esta cuestión a propósito de la figura de Sarmiento. Figura que, entre otras cosas, evita la comunión sencilla y el acuerdo fácil entre todos. Y lo que más bien hace es invitarnos a la diferencia, a la tensión, al ponernos de acuerdo en algunos puntos y en desacuerdos imposibles en otros puntos. Sarmiento es un personaje de un alto grado de complejidad para descifrar, que no me gusta el lugar que le da el revisionismo católico, hispánico, monárquico. Me gusta más el lugar que le da el revisionismo marxista. Un hombre que para su época vive mucho, 77 años, ¿no? Entre 1811 y 1888. Un hombre que nace en un hogar muy humilde, muy humilde. Igual al hogar de los caudillos que él después tanto combatió y tanto despreció. Que vivió, como lo define algún historiador, una pobreza angustiante. Era un voraz lector que le gustaba jugar con sus amigos de la infancia a la Guerra de las Piedras todo el tiempo. Que de pibe comprende la importancia de la educación como factor de movilidad social y de progreso, y que ve un país devastado en ese sentido, que tiene una relación constante con Chile de fugas, porque él se inscribe detrás de José María Paz en las peleas unitarios y federales, y permanentemente está la figura del exilio, un hombre que apostó de movida a la promoción y a la difusión de la educación como factor de desarrollo de un país, un tipo que paralelamente, y busco y rasco y no llego a entender por qué tenía tanto desprecio por el recurso humano original de nuestra patria, y dice el día que es asesinado Solano López y él se entera del asesinato, dice, lo trata de idiota, de borracho, y dice, bueno, tanto excremento debía ser limpiado de la faz de la tierra, en una frase terrible, cuando el pecado que había cometido el Paraguay, ¿cuál era? El de tener ferrocarril, el de tener acero, el de tener vía férrea, el de tener el telégrafo, el de tener un sistema educativo embrionario todavía, pero sistema educativo al fin, que en definitiva eran las mismas cosas que soñaba Sarmiento. Quizás a ese Paraguay no se le perdonó nunca su autonomía, porque los imperios lo que no perdonan nunca, fijémonos en lo que nos pasa hoy a los argentinos, lo que no se perdona es la autonomía a la hora de decidir, ¿no? Un hombre que era una máquina enamorado del progreso, enamorado de la civilización, pero que era incapaz de hacerlo con su pueblo. Me interesa imaginarme dónde estaría Sarmiento hoy en día, dónde estaría parado hoy en día Sarmiento. Si pienso en el Sarmiento periodista, me lo imagino editorialista de La Nación, por ejemplo. Escribiendo las editoriales de La Nación, donde La Nación claramente habla de progreso, libertades, democracia, etcétera, etcétera. Y si me lo imagino al Sarmiento político, lo veo como el candidato a presidente del PRO, o de Massa, o del Frente Renovador. Me lo imagino por ahí, porque yo creo que, si bien no se lo considera el padre del aula, yo creo que una cosa es construir escuelas y otra cosa es la educación. Y yo no sé si realmente lo de Sarmiento fue un trabajo por la educación o si simplemente edificó escuelas. No lo sé porque fue hace 2 siglos. Uno de los próceres que planteó muy bien el concepto de civilización versus barbarie. Y la civilización, como decía Luis, era todo lo que venía de Gran Bretaña, lo que venía de Estados Unidos, lo que venía del mundo anglosajón.
¿Cuál sería la barbarie hoy para Sarmiento? Y seguramente serían los pibes como yo, los pibes de las villas, los pibes que salen de estar presos. Yo no lo considero prócer, alguien que exterminó un país hermano como Paraguay, o fue uno de los grandes impulsores de esa masacre, ¿no? Donde le dejamos el 5% de la población masculina a Paraguay. Si uno quisiese rápidamente describirla, es una figura volcánica, es una figura desmesurada, descomunal, fundacional, equívoca, contradictoria, oscura, capaz de inventar prácticamente una parte significativa del idioma de los argentinos, un escritor extraordinario, un creador de mitos, un analista, yo diría, de una originalidad extrema para pensar como nadie la había pensado hasta ese momento, la figura del desierto. Después vamos a hablar del desierto en Sarmiento. Una figura también de la violencia, eso es así, se ha señalado, de la violencia hacia el otro. Pero también, y acá hay un punto que me gustaría señalar, siempre existe como una tentación el peligro del anacronismo. Es decir, juzgar a un personaje, a un hombre o a una mujer que vivieron en un determinado contexto desde nuestras circunstancias, desde nuestra manera de ver el mundo, desde aquello que determina y que define nuestra propia concepción de la sociedad. Y eso a veces es bueno, quizás es inimaginable no hacerlo, porque cada vez que viajamos hacia el pasado lo hacemos desde nuestros prejuicios, desde nuestras necesidades, desde las demandas del presente. El presente siempre está interrogando, convocando e inventando incluso a la historia. Pero también hay que tener un cierto cuidado, quiero decir, hay que tener un cierto cuidado a la hora de capturarlo a Sarmiento, o a Moreno, o a Alberdi, o a Rosas, o a Mitre incluso, y simplemente colocarlo como si fuera un contemporáneo al que le pudiésemos plantear los mismos problemas que tenemos cada día. Sarmiento piensa un país imposible, sabe que el país es imposible, pero no por el desierto en el sentido de la barbarie, sino porque ve que el desierto está en la civilización, el desierto está también en la clase dominante, en esa oligarquía de la que hablaba Luis y que está allí en Buenos Aires, y comprende que hay algo irresuelto, incompleto, oscuro, bárbaro, salvaje, que acompaña la vida, la tradición argentina. Y comprende que esa revolución soñada quiméricamente desde la aldea del fin del mundo, también ha encontrado su propio vacío, su propia crisis, su propia derrota, que esas ideas han quedado de alguna manera anestesiadas y vaciadas. Y a mí me interesa, y por eso lo quise plantear acá, ser capaces nosotros de demostrar que la sutileza, la comprensión compleja de la historia, no está del lado de los criminales, de los que han construido un pensamiento único, que han aplanado el relato de nuestra historia, sino que la posibilidad de leer nuestra historia desde la complejidad está, sin ninguna duda, del lado de aquellos que seguimos pensando que los invisibles de la historia, los incontables, siguen siendo los grandes narradores de nuestro tiempo.